Acá, en el piso con el doctor Morazuti en este comienzo de año. ¿Cómo le va, doctor? Feliz año y feliz comienzo de año. Buen día, feliz año a ustedes, sus oyentes. Juan Cruz, encantado de volver con ustedes. Después tuvimos varias semanas sin venir, así que ahora hay que ponerse al día con todos los problemas internacionales. Bueno, problemas internacionales que, si hacemos una lista, son más grandes que creo que todo el estudio este. Bueno, es cierto. La cuestión es que usted tiene un movimiento global de protesta que, si bien tiene muchas raíces y pretenden distintas cosas, en general hay un desacuerdo generalizado de las masas de población con sus gobiernos. La globalización, especialmente la gran difusión a través de los medios y de internet, permite que mucha más gente se entere de cosas que antes no se enteraba. Entonces, antes usted tenía la prensa que, si la sabía más o menos manipular o ponerla de su lado, podía tapar o no mencionar cosas. Ahora no, porque ahora, si el diario no le dice las cosas, se lo dice internet. También hay noticias falsas, es cierto, pero lo que usted tiene es un acceso más democrático a la información que no existía antes. Es muy notorio eso. Y eso es lo que está haciendo que la gente se rebele en todos lados. Esto pasa mucho en Twitter, se ve mucho canal de información, en Facebook también. Es cierto, pero la cuestión es que, aparte de esas redes sociales, usted lo que tiene es muchos medios en internet, muchos medios alternativos, muchos blogs, muchas personas que tienen sus propios sitios, y ahí la información ya es mucho más variada. O sea, no es una información que usted puede digitalizar. El único que usted puede digitar, digamos, a su conveniencia. El único país que ha intentado seriamente restringir totalmente el acceso a la información es China, y aún así no lo logran. Es muy difícil porque la internet es muy grande. Aparte está la internet y en negro, ¿no? La parte de internet que no es la oficial, que es donde se hacen los grandes negocios sucios. Y a eso hay gente que tiene acceso a eso también. Bien, doctor. Bueno, nos fuimos del 2019 con crisis en Chile, crisis en Colombia, acá a nivel regional, ¿no? Estamos hablando, sí, sí. Crisis en Bolivia. En Venezuela, en Venezuela no, es una crisis de no acabar. ¿Cómo es la situación hoy en día en estos países? Bueno, lo que se está perfilando, y eso lo se ve, o sea, digamos, cambió el año, pero no cambió el problema. Las situaciones socioeconómicas, digamos, que han generado las protestas, son masivas. Y la tendencia es que sigan. Eso usted tiene, como bien mencionó, caso en América Latina, bueno, en Colombia, ahí cuidado que hay varios tipos de reclamos, no solo reclamos por la distribución del ingreso, hay reclamos de todo tipo. En el caso de Chile, bueno, claramente es un país donde los impuestos son regresivos, los pobres no tienen muchas posibilidades de mejora real, muy poca gente puede progresar en Chile, y ahí lo que se quiere es cambiar todo el sistema. En el caso de Venezuela, lo que tiene es una dictadura que está decidida a aplastar el país con tal de quedarse ellos, con la ventaja de que la presión económica tan fuerte hizo que 4 billones se fueran del país, y que son en general los que votan en contra de Maduro. Por lo tanto, el gobierno está más fuerte que antes por todos los que se fueron. En toda América Central tiene un éxodo masivo de personas que no protestan, no marchan, porque directamente no ven que se pueda cambiar nada. Directamente se van al norte, se quieren ir a Estados Unidos. Ahora lo están parando dentro de México. Recientemente habló el ministro de Relaciones Exteriores mexicano y dijo que 280.000 personas habían sido detenidas en México, que iban orientadas a cruzar a Estados Unidos. De esos 118 se deportaron, 118.000, 67.000 pidieron asilo y el resto está por ahí dando vueltas. O sea, aunque uno dice, no, bueno, pues la gente emigra, pero es lo mismo, porque la emigración y las protestas masivas son dos caras del mismo fenómeno. La gente no está conforme con cómo está viviendo, considera que las cosas se pueden cambiar, entonces o va a la calle, y si considera que no se puede cambiar, se va al país. La crisis permanente de refugiados en África es lo mismo. Va refugiados e inmigrantes, porque ahí en el caso de África se mezclan. Entonces, ese es un problema global en todos lados. El caso de Hong Kong es un caso particular, hablábamos fuera del aire, porque en Hong Kong usted lo que tiene es una minoría creciente, es una población muy, muy bien educada, generalmente son universitarios o personas con cierto trabajo de cierto nivel económico, que protestan. Primero empezaron por una ley que permitía extraditar a la gente a China,
que en realidad es la potencia dominante, porque esta es una región semiautónoma, pero ya pertenece a la República Popular China, Hong Kong. El problema es que ellos, cuando termina el periodo de 50 años, que empezó en el 97, se van a quedar sin las libertades que tienen ahora. Es decir, un sistema democrático parcial, pero efectivo, con ciertos derechos en lo que es garantías judiciales, o sea, todo tipo de derechos que los ciudadanos chinos no tienen. Y ellos saben que para el 2030 más o menos se van a quedar sin eso. 2040 se van a quedar sin esos derechos. Entonces ellos lo que no quieren es eso, o sea, saben que cuando sean adultos van a vivir en un país comunista, o sea, más que comunista, digamos un país autoritario, totalitario más que autoritario, porque China es un país totalitario, donde el Estado controla todo y uno tiene su suerte según cómo sea con el régimen. Si uno obedece y hace lo que el régimen dice, le va bien, puede progresar. Si usted protesta, se vuelve díscolo, empieza a tener problemas en la vida. Fíjese que China hace poco empezó con un sistema psicopático, prácticamente de psicópatas, de puntuación social. O sea, así como usted tiene puntos en el tránsito acá en Buenos Aires y en otros lugares, que usted comete una infracción, le bajan puntos o le suben puntos, no sé cómo es el sistema. Bueno, en China es igual. O sea, si usted, por ejemplo, lo arrestan en una manifestación contra el gobierno, le le bajan unos puntos, y entonces, por ejemplo, no puede comprar pasaje en avión, no se puede ir afuera. En otros casos no puede viajar en tren, en otros casos no puede viajar en autobús. O sea, hay sanciones acordes a las cosas que usted hace. O sea, una publicación en los diarios que se considere subversiva le puede hacer que le saquen el permiso para viajar. Entonces está todo el día clavado en su ciudad, o no se puede mover de la ciudad. Es un sistema perverso, que hace que es un régimen totalitario, como no existió ni en la Alemania nazi ni en la Unión Soviética, pero que lo permite la tecnología. No tiene, por supuesto, la masiva cantidad de crímenes que hubo en China durante la Revolución Cultural o en el régimen de Hitler o de Stalin, pero es un sistema totalitario igual, más suave pero totalitario. Claro, complicado vivir en China entonces. Bueno, para algo se vienen para todos lados. Bueno, sí, pero como le digo, o sea, en Hong Kong lo que tiene la protesta por ese lado. Si ve otros países, los países árabes, por ejemplo, Líbano e Irán, en esos dos países no se puede formar gobierno. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, la gente está harta y aparte el nivel de vida bajó. O sea, estamos hablando de un país como el Líbano, que estuvo en guerra civil desde 1975 a 1990, fue recuperándose de a poco y ahora se hace difícil vivir, en parte por el gran flujo de refugiados de la guerra civil en Siria y en parte por la corrupción y la forma que se maneja la riqueza. Que es un problema también de Israel. Israel es un país comparativamente más rico, más abundante, con un muy poderoso y activo polo tecnológico, pero progresar para ciertos sectores de las clases medias israelíes es más difícil. Entonces también es un país donde la gente se queja, no marcha a las calles, pero ya la gente quiere un cambio de sistema. La crisis política entre Netanyahu y Gantz, sobre que no pudieron formar gobierno, se debe a lo mismo, que ellos ven que no pueden, la población no está conforme como viene el sistema y lo quiere cambiar, y no encuentran una clase política que le produzca el cambio. O sea, de hecho, otra de las formas de ver el problema social es que las clases dirigentes no responden a lo que aspira la mucho más sofisticada masa de votantes actuales. En Europa también tiene problemas. Ahora en Francia estalló poco antes todo el mes de diciembre la protesta por la reforma previsional en Francia, que cuando uno lo mira a simple vista parece que no es tan injusto lo que se pretende. Extender un poco la edad para jubilarse, porque la gente vive más, etcétera. Pero cuando uno va a la letra fina ve que todos van a terminar pobres. O sea, un jubilado que vivió como clase media toda su vida, desde jubilado va a terminar pobre. Así más o menos como en Argentina. Entonces la gente está protestando contra eso. O sea, lo ve en todos lados. Ahora, el tema jubilatorio tenga presente que es un problema seminal en muchas sociedades. Y es un problema seminal que hay que recordar, porque acá también tenemos lo mismo, que tiene que ver con, por un lado, que en épocas de abundancia y de muchos aportantes al sistema, se creaban por ley y por presión política, por lobby, regímenes especiales jubilatorios para grupos de personas.
Al principio no era gran cosa y como había plata nadie decía nada. Pero cuando la plata se restringe o hay menos aportantes, ¿y por qué hay menos aportantes al sistema? Y porque algunas empresas o unas cuantas empresas se van a fabricar a China u otros países, entonces ya hay menos trabajo en el lugar. En otros países hay mucho trabajo negro, como el caso de la Argentina, como el caso de Italia, y en otros casos la población vive mucho más y no hay forma de cubrir todas las obligaciones. O sea, son sistemas que se hicieron para una época y la época cambió. Ahora, si usted ve la cuestión de Francia, el problema de Francia fue que el primer año de gobierno Macron hizo una reforma impositiva para beneficiar a las clases más ricas, que son las que viven generalmente en París y las zonas aledañas. A partir de ahí ya se hizo un quiebre con la sociedad francesa que lo votó. Se planteó, como muchos otros líderes mediáticos del momento, como una situación de que era un hombre joven que iba a cambiar las cosas. Engatusó a todo el mundo con el hombre joven. Pero estos hombres jóvenes es un tipo que viene de los bancos. Si hubieran leído los diarios, los franceses sabían que este tipo era un banquero. El mismo Macron había sido ministro de Hollande, ministro socialista, y había hecho una reforma laboral, y no sé si también previsional, laboral, que hizo que perdiera el gobierno. Lo echaron del gobierno por eso. Entonces, Macron ya viene de una posición antipopular. O sea, es un hombre antipopular. Lo que pasa es que los medios han disfrazado con mucha habilidad como un hombre joven que viene por lo nuevo. Pero en realidad es un tipo que... Un joven revolucionario. Es un joven viejo, o sea, nada que ver. Un viejo y eso hace que el país se le revele. Exactamente. Medio ambiente, tema medio ambiente en este 2020. Bueno, el tema del medio ambiente yo diría que es una de las crisis más graves que estamos viviendo, pues es una crisis terminal, si es cierto todo lo que se dice. Recordemos a los oyentes cuál es el problema del medio ambiente. En el tema medioambiental, lo más grave, hay varios problemas. El primero, el más importante, es el cambio climático. El cambio climático es una situación donde el clima se altera totalmente porque aumentan las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que, tirados a la atmósfera, hacen como si fuera la convierten a la Tierra en una especie de invernadero. O sea, recordemos que el Sol arroja sus rayos sobre la Tierra. Eso calienta la Tierra. Pero a su vez los rayos rebotan, calientan la Tierra, pero van al espacio. Con una gran masa gaseosa de dióxido de carbono y otros gases, esos rayos y todo ese calor no puede irse totalmente fuera de la Tierra. Entonces se queda. Al quedarse aumenta el calor. Exacto. ¿Entiende? Por eso se dice efecto invernadero, porque imagínese un invernadero todo de vidrio donde entra la luz del sol en invierno y como no está cerrado, el calor se va acumulando. Usted tiene un lugar calentito mientras hay sol, por lo menos. Bueno, eso es lo que le está pasando a la Tierra. Ahora, ese gran cambio de esa gran temperatura produce todo tipo de efectos que, por supuesto, afectan el clima. Afectan los vientos, afectan los hielos, porque al haber más calor los hielos se derriten más rápido, y eso hace que con el tiempo, si esto aumenta mucho, puedan cambiarse las corrientes marinas. Recuerden que las corrientes marinas llevan el calor y el frío de un lado a otro del planeta, lo que permiten equilibrar la temperatura. Si se cambia totalmente el esquema actual meteorológico, climático, y más con el cambio de corrientes marinas, que todavía no se dio realmente, muchas regiones van a ser o mucho más frías o mucho más cálidas, y si gran cantidad de hielo se derrite, muchas regiones van a estar totalmente inundadas. Hay una enorme concentración de población en las zonas costeras. Se calcula que si se derretieran todos los hielos de la Antártida y Groenlandia, más de 150 millones de personas automáticamente tenían que salir de sus casas e irse a buscar otro lugar para vivir. Es un problema serio. Igual eso no va a pasar ahora. Ahora, lo que está pasando ahora es que aumenta el calor, cambió el régimen de lluvias, entonces lo que se produce es, está todo seco. Entonces usted empezó este año con los habituales terribles incendios en California, después siguió con la Amazonas y ahora sigue con Australia. Más allá de que en algunos casos ha habido la intervención del hombre, se ha hecho a propósito, la verdad es que está todo tan seco que es más fácil de prenderse fuego. Entonces, porque ha cambiado el clima y muchas áreas están quedando secas. Los desiertos se están aumentando en todos lados. O sea, de hecho, el estado de California es todo seco. Requiere mucha agua de riego, si no, no funciona. De hecho, originalmente era así.
California. Bueno, la cuestión es que la falta de agua falta de agua potable es otro problema serio que va a aumentar. Entonces, lo que usted ve, una cosa insólita, jóvenes de la escuela primaria y principalmente secundaria, desde el año pasado y el anterior empezaron a hacer marchas en todas las ciudades del mundo. El año pasado hubo un pico de marchas, inclusive en Buenos Aires, en el Congreso. Es un tema delicado. La mejor forma de evitar el efecto invernadero es controlando las emisiones de dióxido de carbono, que se deben a varias cuestiones. El aumento de emisiones viene por la quema de combustibles fósiles, carbón y derivados del petróleo, por la ganadería, porque la ganadería en su proceso de los rumiantes lo que hacen es expulsan muchos gases de dióxido de carbono a la atmósfera. Se calcula que el 20% de todos los gases vienen de la ganadería y de otras fuentes, por ejemplo la contaminación de los autos. O sea, no solo el petróleo se utiliza para generar electricidad, sino se queman los autos y eso está generando una gran cantidad de dióxido de carbono. Entonces, la idea es trabajar en algún punto. La verdad es que no hay ninguna actitud seria contra el cambio climático. Ninguna actitud seria en cuanto a... No, le digo, básicamente hay un tratado del año 92 sobre cambio climático que buscaba que los estados tomaran las medidas para evitar que esto se hiciera efectivo. Se modificó en 1997 con el protocolo de Kioto, que es un protocolo que lo que busca es hace un sistema tarifado donde usted, si contamina más allá de la cuota que tiene para emitir dióxido de carbono, puede compensando financiando un proyecto no contaminante en otro país, en países pobres. O sea, es un sistema de créditos muy interesante que funcionó y fue muy efectivo. Eso permitió grandes plantaciones de bosques en muchos países, inclusive en la Argentina se hizo eso. Se producían bosques financiados por países que habían emitido de más. ¿Cómo se controlan las emisiones? Porque cada país, por el protocolo de Kioto, tiene dentro de su Ministerio de Medio Ambiente o entidad estatal similar una serie de pautas y controles muy específicos que tiene que hacer y puede saber con bastante precisión cuánto dióxido de carbono se tira a la atmósfera. Por ejemplo, si usted sabe que de los vehículos una cantidad X, si tantos litros de nafta equivalen a tantos residuos de dióxido de carbono, eso es una forma de saber, si bien es cierto, a veces se quema más, se quema peor, si bien eso cambia, usted tiene un volumen bruto aproximado de todo lo que está tirando a la atmósfera. Esa es una, pero hay muchas. Los estados lo hacen habitualmente. El tema es que eso los estados ya no controlan que se cumplan con las cuotas. En París 2015 se hizo una nueva conferencia, pero no se puso límite a los topes, y eso es algo que no hay voluntad política. China, por ejemplo, firma todos los tratados, pero los viola todo el tiempo. Y de hecho China contamina más del doble que Estados Unidos. ¿Y qué, el ente que regula esto a nivel internacional con estos países como China? No, le explico, no, cuidado. Esto es derecho internacional, nadie regula nada. Lo que hay es un tratado. El tratado tiene un panel de cambio climático, es un grupo que funciona en la Organización Mundial de Meteorología, que es un organismo asociado a la ONU, y ellos dan informes, pero no es que ellos ponen multas. O sea que no hay una gobernanza global en el sentido de esto lo rige Naciones Unidas y se ve así. Es más o menos, es algo donde es más voluntario que otra cosa. O sea, no hay sanciones por no cumplir. O sea, que en este caso China que firma los tratados y no cumple. Y no los cumple. Queda ahí. No pasa, no tiene claro, inconvenientes. Queda ahí. No es que además que los tratados requieren su ratificación. Muchos países han firmado y no ratifican. O después se retiran. Estados Unidos se retiró del protocolo de Kioto. Es algo más grave. Ahora, la buena noticia es que, si bien es cierto que ahora la situación es difícil, ¿por qué? Porque cambiar el cambio climático y cambiar el monto de emisiones, el número de emisiones, lo que requiere es cambiar todo el tipo de estructura y de desarrollo económico actual. Es muy difícil. O sea, todo el mundo depende del petróleo, habría que dejar de depender del petróleo. Aparte de dejar de depender del petróleo, había que usar menos el auto. Aparte había que producir cosas que no se rompan a los 10 minutos. O sea, basta de obsolescencia programada. O sea, toda la estructura económica está armada para consumir desenfrenadamente, tomar un montón de recursos y tirar un montón de contaminación a la atmósfera y a la tierra. Entonces, si usted quiere cambiar todo eso, es muy difícil.
Ahora, si usted ve el caso del ozono, la capa de ozono que rodea el planeta, en 1985 tuvo un tratado, el Tratado de Viena, cuyo objeto era reducir los gases que afectaban el ozono. Recuerde, el ozono protege a la Tierra de los rayos ultravioletas, que son rayos que en el caso de los seres vivos pueden producir cáncer. El tratado es de 1985, pero en el 87, viendo los estudios de los países desarrollados, que era el tema de la capa ozono la más grave, se hizo un protocolo llamado de Montreal, que era mucho más estricto. Y como afectaba principalmente al norte, le dieron mucha fuerza a la aplicación del protocolo, y la cuestión es que la capa de ozono se está recuperando. O sea que cuando se quiere, se puede. O sea, no es que no se pueda hacer nada. Lo que pasa es que, claro, usted tiene toda la industria petrolera en contra, la industria del carbón en contra. La ganadería es la ganadería, o sea, es un alimento, no es tan fácil de cambiar eso. Y bueno, y el consumo energético es cada vez mayor. Entonces son demasiadas cosas que tiran para atrás y es más difícil ponerle la tapa a eso. La posición de Estados Unidos no ayuda. Estados Unidos tiene una posición hostil totalmente, pro carbón y pro petróleo. Pero en el caso de Estados Unidos es algo curioso, porque Estados Unidos contamina la mitad de China. Y aunque el gobierno oficialmente está en contra, muchas empresas y ciudades y estados tienen leyes que protegen el medio ambiente. De hecho, parte de la pelea legislativa entre la administración Trump y los estados es que los estados tienen medidas que imponen restricciones a la contaminación al medio ambiente, contaminación global que afecta al cambio climático, y la Casa Blanca quiere llevarlos a juicio para que no puedan imponer esas reglamentaciones. Ellos quieren imponer reglamentaciones más suaves a favor de la industria del petróleo y del carbón. Ahora, el caso del carbón, con esto termino, es mucho peor, porque la energía solar en Estados Unidos desde hace por lo menos un año y medio es más barata que la energía con el carbón. Entonces ya muchas plantas que quemaban carbón se cierran. La última se cerró en Arizona en noviembre, diciembre de este año. Era una planta que hacía creo que 2,25 gigabytes de electricidad con carbón, pero ya no era eficiente económicamente, entonces la cerraron. O sea, el carbón perdió la batalla. El petróleo no, porque para eso se requiere que la industria automotriz se decida en serio a fabricar autos eléctricos. Y como realmente están dando vueltas, pero no están decididos a hacer autos eléctricos en masa, eso va a llegar más tiempo. Perdón, ¿me decía? Bueno, con respecto a Donald Trump y esta disyuntiva que tiene con algunos estados, va a tener que solucionarlos este año, porque en noviembre tienen nuevas elecciones. Entonces yo creo que Donald Trump apunta a ser no, porque reelegido. No es un tema muy importante en Estados Unidos. O sea, es un problema de la juventud. El problema de Estados Unidos no pasa por ahí, porque Trump es una persona como era, para compararlo con alguien conocido, ¿vio cómo era Menem? Menem hacía cualquier barbaridad y a la gente le gustaba igual. Entonces no importa lo que haga, o sea, la gente no mira eso. Y además que a contrario de Menem, con Trump la gente está mejor en Estados Unidos. Entonces, por más que diga lo del medio ambiente, lo ven muy... O sea, muchos estados ya toman su legislación y listo. Además, la oposición a Trump es muy extremista. Está en una onda de corrección política de género, de abrir las puertas a todos los inmigrantes que quieran venir, y eso no es popular. O sea, no veo que eso, el medio ambiente, afecte en Estados Unidos en la elección, por lo menos no ahora. Y eso en Estados Unidos ha sufrido mucho el cambio climático. Aumentan los ciclones, o sea, los tornados, en gravedad, en magnitud, y sin embargo la gente no lo ve. Además, el estilo de vida de ellos es gastar muchísima energía, y en Estados Unidos es más barato que acá. Entonces, nadie tampoco quiere bajar su nivel de vida. Exactamente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Vamos nosotros a la pausa y lo despedimos hasta la semana próxima, ¿no? Sí, cómo no, el miércoles. Miércoles que viene. Encantado, Juan Cruz, nos vemos. Muy bien. Vamos a la pausa nosotros.